Buenas tardes para todas y para todos a esta segunda parte de la cátedra de redacción y de lenguaje y redacción en el marco de esta diplomatura. Nos queda poquito porque la primera parte seguramente van a darse cuenta después que en la comparativa quedó un poquito más larga. Ahora nos queda julio, que ya termina prácticamente, agosto y se termina en septiembre este cursado. Por lo tanto, es un poquito más corto que la primera parte. En esta segunda parte vamos a tener varias cosas. Una de ellas es la que Claudia les quería anticipar, así que te dejo un minuto, Claudia, para que les cuentes de qué se va a tratar esa experiencia y después arranco con esta parte. Bueno, buenas noches para todos. Nosotros estamos tomando comunicación tomando contacto con algunos colegas de otros medios que están desarrollando la tarea de periodismo policial, sobre todo de la cobertura de policiales. Y bueno, hemos tomado contacto con algunos colegas de TN, en este caso con Sebastián Domenech, que es uno de los perdón, de los periodistas encargados de todo lo que significa la información policial y ha realizado coberturas muy importantes de hechos que han tenido trascendencia a nivel nacional. Y por esa razón queríamos que tomara contacto con ustedes, que ustedes tuvieran una charla con ellos. Así que seguramente en los próximos días les vamos a decir cuándo va a ser esa charla. Van a ser unos 20 minutos, una media hora aproximadamente, para que él les cuente cómo es su experiencia con esto, el contacto, digamos, con la policía y demás, cómo ve cómo ve él que tiene que ser la relación con la comunidad y todo lo demás, y también con la prensa, y también para estar a disposición de las preguntas que nosotros les querramos hacer. Pero así que en cualquier momento les comentamos, a lo mejor una vez integramos al resto de los compañeros también para que puedan tener una charla con él. Así que Así bueno, es. eso lo quería anticipar. Ya en breve les vamos a decir cuándo. Gracias, Clau. Cualquier cosa, si alguien quiere entrar, avísame, porque yo ya estoy compartiendo pantalla. Me avisan si no lo ven. Decime vos, Claudia, si ya se ve las funciones del lenguaje. Sí, pero no tenés nada todavía. No pusiste nada todavía. Ahí está. Perfecto. Demora nomás. Bueno, ahí vamos entonces. Para que ponga esto como... Ahí va. Bueno, mientras yo voy hablando, mientras busco el archivo para poder hacer la presentación en pantalla completa. Funciones del lenguaje. Este es un término, un concepto que acuña el lingüista ruso Roman Jakobson o Jacobson, un estudioso estructuralista del lenguaje. Eh, y esta es una teoría que ha tenido también muchísimas críticas y que ya se dice ha quedado vieja. Hay muchísimas otras superadoras de estas teorías de la comunicación, pero que de todas maneras a nuestros fines sirve. Acá van a encontrar el famoso, que Claudia ya se los presentó en alguna clase pasada, circuito o esquema de la comunicación. Lamentablemente me parece que donde dice receptor, ustedes no ven lo que sigue a la derecha, ¿o sí? Martín Rutar intenta ingresar en la clase. Perdón, la interrupción. Bueno, ahí está. Rutari Aguirre, por si quieres tomar asistencia. Claudia, siempre ya que estás, donde dice receptor a la derecha, ya no se ve Se ve nada. perfecto. No, no, receptor se ve, pero lo que dice al costado a la derecha no se ve. Sí, se ve. ¿Qué dice? Lector modelo Humberto Eco. Perfecto. Bueno, si el resto no lo ve, pues yo no lo veo acá esa parte. Si el resto no lo ve, tome nota. Bueno, básicamente este circuito o esquema de la comunicación, decía Roman Jacobson, consiste en que en todo acto comunicativo hay un mensaje que está ahí en el centro, que es enviado o emitido por un emisor, es decir, el autor de ese mensaje, quien lo emite, para un receptor, es decir, un destinatario de ese mensaje. Vamos a hacer un ejemplo muy simple. Si yo le digo hola a Claudia, el mensaje es hola, el emisor soy yo, Elías, el receptor en este caso es Claudia.
Ese acto comunicativo se da a través de un canal o medio, en este caso sería el medio oral, es decir, se emite a partir de mi boca, de la voz, y ella lo recibe a partir de su oído, por lo tanto es un canal auditivo. Y hay también un referente, ese referente es en realidad el tema. Decir referente es lo mismo que decir tema, el tema del cual versa ese mensaje, de qué trata ese mensaje. En este caso, el referente es saludo, porque yo dije hola. Finalmente, el otro elemento, dice Roman Jacobson, es el código o lenguaje compartido. Para que Claudia pueda entenderme, tenemos que compartir algo que haga que nos entendamos, y en este caso es nuestra lengua, nuestro idioma español, castellano, que ambos hablamos y por lo tanto nos entendemos. Si yo la saludara en ruso, capaz que Claudia no sabe qué le estoy diciendo. Entonces, para que pueda haber un acto comunicativo, las personas tienen que entenderse. Ese código de lenguaje compartido también pueden ser señas, por ejemplo. Yo puedo, sin decirle ninguna palabra, hacerle un gesto, una seña y ella entenderme, y de todas maneras está produciendo el acto comunicativo. Siempre y cuando haya un mensaje emitido desde un emisor hacia un receptor sobre un tema determinado a través de un canal o medio y en un lenguaje o código compartido, va a haber un acto comunicativo, dice Jacobson, y se pueden marcar todos estos elementos del circuito o el esquema de la comunicación. Donde dice receptor, yo aparte les coloqué ahí lector modelo Umberto Eco. Umberto Eco es un semiólogo, un lingüista italiano, que escribió una obra, un libro que se llama Lector in Fabula, en el que reflexiona acerca de la comunicación, y el tipo dice, el receptor de este esquema es en realidad aquel lector modelo que todos nos imaginamos cuando emitimos un mensaje o cuando él en realidad habla de los textos. Cuando escribimos un texto, el autor del texto, cuando escribe algo, se imagina del otro lado a un receptor ideal. Ese es el lector modelo. O una persona que va a entender perfectamente lo que él está escribiendo. Les doy un ejemplo. Si ustedes hoy escribieran un cuento, seguramente ese lector modelo no sería un niño, porque para que el lector modelo sea un niño, tenemos que bajar el lenguaje y hablar en una lengua que sea mucho más comprensible. Si nosotros escribimos así como viene nomás, probablemente el lector modelo sea una persona de nuestra edad o mayor, con nuestros estudios o mayores estudios, para que pueda comprender bien. Es decir, cuando una persona escribe, se imagina que del otro lado va a haber un receptor ideal, y a eso le llama lector modelo, a un receptor imaginario, digamos. ¿Qué características debe tener ese receptor imaginario para poder entender lo que yo estoy escribiendo? Bueno, entender las referencias que yo hago, entender los chistes que yo hago, entender los guiños que yo hago. Muchas veces se habla del guiño del autor al lector, es decir, cuando alguien deja alguna pista o algún chiste para que el lector lo capte. Y si muchas veces nosotros no entendemos algo que dice un texto, probablemente no estamos dentro de lo que ese autor pensó como lector modelo o como receptor ideal. Ese era el concepto del que hablaba Humberto Eco, que Humberto se escribe sin H. En este caso, hay Humberto con H. Bien, ¿qué más podemos decir de... Discúlpame, discúlpame, se cortó un poquito en Bueno, la última parte, no, no se entendió. bueno, estaba repitiendo nomás el concepto de Humberto Eco, que decía que se escribe sin H, este Humberto. Que hay Humbertos con H, pero este se escribe sin H. Bueno, yo no veo que avance acá las diapositivas. Me quedé en el circuito de la comunicación. Ahí está, ahí avanzó. Bien, ¿qué dice entonces Roman Jacobson? Que hay que tener en cuenta, además de estos elementos, del mensaje, el receptor, el emisor, bla, 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 hay que tener en cuenta que en todo acto comunicativo la situación ocurre en un contexto temporoespacial, histórico, que está constituido por determinadas condiciones económicas, políticas, sociales, culturales, que todo eso influye también en el acto comunicativo. Si hace frío, si hace calor,
si estamos lejos, si estamos cerca, si estamos en el siglo XV o en la actualidad. Todo eso influye en esa situación comunicativa, en cada acto comunicativo. Es decir, hay todo un contexto, además de esos elementos que vimos. Todo esto para poder llegar aquí de la cuestión, que son en realidad las funciones del lenguaje. Roman Jakobson habla de esto para poder decir esta parte que es la importante. El emisor envía un mensaje a un receptor con determinada intencionalidad, es decir, con un fin, con un objetivo, para causar un efecto, es decir, para que el receptor, con ese mensaje que le envió el emisor, haga algo. Estamos buscando un efecto, una finalidad, un objetivo, una intencionalidad. Y dice, entonces, que de esta manera el emisor utiliza el lenguaje con determinadas funciones, dependiendo ese efecto buscado. Presten atención ahora porque esta parte es un poquito más complicada, pero si ustedes la van mirando y vamos paso a paso, es fácil. Además va a quedar grabado. Si se llega a congelar, me avisan porque yo por ahí me veo congelado y creo que se está cortando un poquito. Pero bueno, yo sigo. El emisor entonces envió un mensaje al receptor y si ese mensaje, avanzamos para acá, si es, perdón, ¿ustedes ven que cambió la diapositiva? Sí, háganme seña con la cara, con la cabeza. Sí, perfecto. Eh, en realidad, en cada acto comunicativo, ustedes van a encontrar todas las funciones del lenguaje, en mayor o menor medida. Pero Jacobson lo que dice es que en todo acto comunicativo predomina una sobre las demás. Alguna va a predominar, alguna función del lenguaje va a predominar sobre las demás. ¿Cuándo predomina la función fática? La función fática, volvemos al esquema, mírenlo, es la que está ahí arriba, tiene que ver con el canal o medio. La función fática predomina cuando el mensaje se refiere al funcionamiento del canal. Es decir, cuando lo que estamos hablando, Claudia y yo, vamos a poner siempre ese ejemplo, tiene que ver con el canal. Che, ¿se escucha o no se escucha? ¿Me ven? ¿Se está cortando? No se entiende, está fallando el sonido del micrófono. Hola, hola, se cortó. Ese tipo de mensajes están dirigidos concretamente a chequear el funcionamiento del canal a través del cual nos estamos comunicando. Ese tipo de mensajes, dice Roman Jakobson, privilegian la función fática. Vuelvo un poquito acá al esquema. Ese mensaje que está emitido por un emisor para un receptor sobre un tema, bla, 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 pero que está hablando sobre el canal o medio, se está centrando en el canal o medio, tiene una función fática del lenguaje. Segunda, predomina la función expresiva del lenguaje cuando el mensaje se centra en lo que siente, opina o expresa el emisor. Estoy cansado, no me cae bien el profesor, esta clase es aburrida, ese muchacho tiene actitud sospechosa. Son cuestiones de lo que piensa el emisor. Por eso nosotros cuando hablábamos del tema Gacetilla, decíamos, es una pieza comunicacional informativa donde no tiene que aparecer la opinión, sino la información, y está mal que ustedes hablen de actitud sospechosa porque decir actitud sospechosa es algo subjetivo, algo que le parece a quien escribe. Por lo tanto, si queremos ser objetivos, informativos y no opinar, tenemos que evitar este tipo de términos que lo que hacen es mostrar una función expresiva del lenguaje. Para entender mejor, vuelvo al esquema. Si el mensaje que estoy emitiendo está centrado en lo que siente, en lo que piensa, en lo que opina el emisor, ese mensaje está teniendo una función expresiva del lenguaje. Tercera, función poética, cuando el mensaje busca causar belleza, cuando se centra en sí mismo, en el mensaje propio, porque está queriendo ser lindo. Una canción más allá
de informar algo, de contarnos cómo se siente el emisor, etcétera, lo que está queriendo es ser linda, causar belleza, que esté buena, que guste. Por lo tanto, ese tipo de mensaje, una canción, privilegia la función poética del lenguaje. Hay otros ejemplos. La ópera. La ópera no está hecha para informar al pueblo, no. Está hecha para que parezca un show, algo lindo, para que cause belleza, para entretener. Un poema, una poesía, los textos literarios, una novela, que denotan una esmerada intención del autor por trabajar la belleza de la lengua cuando hay algo que está escrito muy lindo, más allá de cualquier otra función que tenga, informar, qué sé yo, comunicar, bla, 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 tiene una función de causar belleza y se nota que está trabajado lindo para que quede bueno, digamos. Por lo tanto, volvemos un poquito al esquema. Miren, la función poética está en el centro. Cuando el mensaje habla sobre el mensaje mismo, cuando se centra sobre la forma que tiene ese mensaje, cuando busca causar belleza, estamos apelando a la función poética del lenguaje. Ese es fácil porque, a ver, si está lindo el mensaje, la que se privilegia es la función poética. Vamos a la cuarta, para que se me termine. Acá está. La función apelativa. Cuando el mensaje intenta convencer o dar una orden al receptor, alto ahí, arriba las manos, policía, por favor, muéstreme el carnet de conducir, baje del auto, póngase de espaldas, las manos atrás, ese tipo de órdenes. O, por ejemplo, se recomienda a los conductores encender las luces antiniebla, manejar con precaución. Deben entregar el trabajo práctico sin falta para el 25 de julio en la plataforma. Lo que son órdenes o intentos de convencer, de apelar al receptor, privilegia la función apelativa del mensaje. Yo después voy a volver a este esquema y voy a dar un ejemplo bien rápido para que se entienda. Si el mensaje aparte se centra en el referente, en ese elemento, se los muestro acá, en el referente o tema, vamos a hablar de la función referencial o informativa del mensaje. Vamos a dar un ejemplo. Es decir, si alguien busca informar sobre un tema, no está buscando contar cómo se siente, no está buscando dar una orden, no está buscando causar belleza, está buscando informar. Ejemplo, el hecho ocurrió a las 8:30 en una vivienda de calle Virrey Vértiz. La fiscal ordenó la detención del joven por el presunto delito de homicidio. La fecha de entrega es el 25 de julio. En estos mensajes solo hay información. El objetivo, la finalidad del emisor fue informar al receptor. No fue convencerlo, no fue darle una orden, no fue contarle lo que siente, no fue causar belleza, no fue chequear a ver si anda o no anda el canal. No, el objetivo fue informar. Adrede yo les puse el último ejemplo con la fecha de entrega. Miren la diferencia entre la función apelativa y la función referencial. En los dos está último el ejemplo de la fecha de entrega. En la función apelativa dice, deben entregar el trabajo práctico sin falta para el 25 de julio en la plataforma. Y en el otro ejemplo, el de la función referencial o informativa, simplemente dice la fecha de entrega es el 25 de julio. Mientras en este segundo se busca solamente informar, en el anterior había un estilo de comunicación que es mucho más ordenativo. Está pidiendo, deben entregar el trabajo práctico sin falta para el 25 de julio en la plataforma, no es lo mismo que decir la fecha de entrega es el 25. Una es informativa, la otra está buscando un efecto deseado que es póngase a hacer el trabajo, por favor no vayan a llegar tarde, miren que si no, no aprueban.
tiene otra connotación. Entonces, una busca apelar al receptor, la otra busca solamente informar. No se preocupen porque en algún momento vamos a volver sobre esto. Vamos a la última. Cuando predomina la función metalingüística, es la última función del lenguaje. Miren el esquema. Cuando nos centramos en el código o lenguaje compartido. Esta es más fácil porque, así como la poética buscaba causar belleza, la función metalingüística es cuando el mensaje está dirigido a reflexionar sobre el propio lenguaje. Por ejemplo, la coma se utiliza para separar los elementos de una enumeración. Los títulos no llevan puntos. Las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en ns o vocal. La palabra árbol en el diccionario significa bla, bla, bla. Es decir, cuando el mensaje que emite el emisor para un receptor busca reflexionar sobre el propio lenguaje, la función que tiene ese mensaje es una función metalingüística. Pongo un solo ejemplo con el esquema a la vista para que ustedes lo miren y se entienda lo que estoy diciendo. Si yo digo, me aburre esta clase, ese mensaje que yo emito para ustedes está centrado en la función expresiva porque está centrada en el emisor, en lo que siente el emisor, en lo que siento yo en este caso. Yo digo, me aburre. El profesor es un pelotudo. Función expresiva del lenguaje. Si yo digo sobre el mismo tema, eh, esta clase me hace pensar en pajarillos que sobrevuelan en el horizonte cuando el sol se esconde y los rayos tenues provocan una luz que me hace sonrojar. Estoy tratando de embellecer el lenguaje. Estoy hablando sobre el mismo tema, pero la función claramente es poética. ¿Cuál es el objetivo que busco? Causar belleza, más allá de que me salió medio fiero, pero se entiende. Si sobre el mismo tema vamos a seguir hablando, siempre la clase de hoy. Si yo digo, más les vale que esta clase la miren porque va a quedar grabada, porque yo después voy a tomar un examen sobre esto. Si más les vale que la vean cuando quede en la plataforma, ese mensaje que yo, profesor, estoy dando para ustedes receptores, tiene una función apelativa. Yo intento apelar, convencer para que ustedes hagan una acción, se centra en el receptor, en ustedes. Vamos con el mismo tema. Si yo digo, me parece que la clase no se está entendiendo nada porque se corta, ¿no? ¿Ustedes me ven, me escuchan? Ese mensaje está tratando de chequear el funcionamiento del canal o medio que está allá arriba, por lo tanto es un mensaje con una función fática, que busca comprobar el funcionamiento del canal. Siempre estamos hablando de la clase. Si yo digo, esta clase comienza a las 20 y termina a las 21:30, estoy buscando solamente informar. Estoy dando un dato informativo sobre esta clase. No busco contar cómo me siento o qué me parece a mí. No busco causar belleza. No busco apelar y convencerlos a ustedes. No busco chequear si funciona el canal o medio. Estoy buscando solamente informar. Ese mensaje se está centrando en el referente o tema. Finalmente, si yo digo una clase es una situación en la cual un profesor o docente se expresa para cierta cantidad de estudiantes o alumnos, en la cual hay términos o conceptos que se ponen a jugar. Yo estoy definiendo la palabra clase, estoy reflexionando sobre el lenguaje mismo que nosotros estamos utilizando. Espero que con este ejemplo haya quedado un poquito más claro. No es un tema fácil. Roman Jakobson lo que hace es, a partir de este esquema, hablar de que no solo hay un canal o medio, un mensaje que emite un emisor para un receptor sobre un referente o tema en un código o lenguaje compartido, sino que si ese mensaje se centra en cualquiera de esos elementos, va a haber distintas funciones del lenguaje. Y esa función del lenguaje
tiene que ver con el objetivo o efecto buscado por el emisor cuando emite el mensaje. Van a tener todas estas definiciones, yo les voy a dar eh, el material que tiene el contenido que ustedes estuvieron viendo recién como diapositivas. Les voy a dar el archivito. Y ahora vamos a ir a una segunda parte porque ya quedan 4 minutos, ya se va a cortar. Pero en principio, lo que yo les quería decir es, Roman Jakobson, este lingüista ruso, lo que hace es generar una teoría por la cual él dice que hay un circuito de la comunicación, que siempre que hay un acto comunicativo hay un emisor. Ustedes tienen que ser capaces de, en cualquier acto comunicativo, ver quién es el emisor, quién es el receptor, cuál es el mensaje, cuál es el referente, cuál es el canal, cuál es el lenguaje compartido. Vamos a hacer un ejemplo muy rápido con Erika. Prende tu micrófono, Erika. Yo te llamo Erika a vos y te digo, eh, Erika, ¿me estás entendiendo lo que dije? ¿Me ves? ¿Me escuchás? ¿Vos me oís bien? Sí, profe, lo veo bien y lo escucho bien. Perfecto. Ese, vamos, para que ahora voy a compartir y te hago la pregunta mirando el esquema. Erika, viste que yo te dije, vos me ves bien, me escuchás bien, se entiende lo que yo te estoy diciendo. Entonces, en este caso, ese mensaje, ¿quién es el emisor del mensaje? Te escucho, Erika. ¿Quién, Ahí se ve. quién es el emisor? Perdón, no se ve el esquema completo, Elías. Bueno, Tenés que ponerlo como diapositiva. no, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Bueno, tenemos un ratito, ya se nos corta. Así que intentamos rápido. Ahí va. Volvemos al ejemplo. Yo le decía a Erika, Erika, ¿vos me escuchás? ¿Se entiende lo que te digo? ¿Me estás viendo? Ella me dijo que sí. En ese primer mensaje, a ver si ahora se ve. Sí, sí, ¿no? Erika, en ese primer mensaje. ¿Quién es el emisor? Usted, profe. Muy bien. ¿Cuál es el mensaje? Y el mensaje fue si lo escuchaba y si lo veía bien. Perfecto. ¿Quién es el receptor? Yo, Muy bien. El referente o tema, ¿cuál es? ¿De qué trata el mensaje? ¿Sobre qué tema versa ese mensaje? Sería un gran trabajo para nuestro equipo. Estamos desesperados por Tienes un propio contratista de las organizaciones obligadas. Puede que podamos tomar el control del proyecto. Esto dará mucho más trabajo del que creen. Vale, que escucho la tele. mm, Terminarlo todo por $100,000 es absurdo. Sí, es decir, para el tamaño de esta casa, 1.850.000 es el tope de lo ¿Es un mensaje sobre cosecha de arándanos? no, es un mensaje de, comunicación. Es un mensaje que busca, a ver, un poquito más preciso, sería un mensaje que busca averiguar sobre el funcionamiento del canal de comunicación. Es un mensaje que busca chequear si se está escuchando en todo caso. Entonces, ese mensaje, que lo hicimos en un lenguaje español, hablado, que yo pude hablar, vos pudiste escuchar, a través de Zoom, de un canal audiovisual. ¿Qué función del lenguaje privilegió? ¿Cómo me dijo, profe? ¿Qué función del lenguaje privilegia? ¿Qué función del